Bien, pues vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo allá en casa en este momento. Gracias a Dios que nos ven en otras partes del mundo. Es interesante, pero vamos a sacar, si Dios permite, la semana que entra en el aniversario, vamos a hacer como un recuento de daños, así le vamos a llamar. Y vamos a sacar como un reporte de todo lo que ha pasado en este año pasado a este. Y ya me lo están dando ahí, me lo están haciendo llegar la investigación que se ha hecho, pues. Y cuando ya Sayi me dijo, mira, pa, esto se ha hecho en cuanto a redes y esto se ha hecho en cuanto a las transmisiones. Y, o sea, su ministerio, cada quien como que está diciendo qué se ha hecho. Muchas gracias, hermano. Es interesante porque Sayi la semana pasada, en esta semana me estaba diciendo qué alcance tienen las transmisiones, a dónde llegan, a qué países llegan. ¿En qué ciudades nos ven más? Y es increíble, pero nos ven más en Colombia que en la Ciudad de México. Y en Medellín nos ven más, que haya un saludo a Medellín entonces. Y nos ven en Argentina, bueno, Argentina, pero bueno, hasta los argentinos, no se crean. Nos ven en Argentina, nos ven en Estados Unidos, en varias partes, ¿verdad? Así de más de aquí de Latinoamérica, creo que en algunos de España, por allá, también de Europa. Entonces el internet llega a todos lados, a todo el mundo. Y si alguien puede ver y puede analizar algo de lo que estamos viendo nosotros aquí en presencial, es algo muy bonito, ¿verdad? De verdad llegar, y es una responsabilidad también muy grande, porque a veces uno dice cosas que en otro país es ¿cómo se llama? Una grosería. Como ahora que hicimos el viaje a Argentina, dije una grosería allá, no dije varias, ¿verdad? Pero dije una leperada, que hasta todos se quedaron así. Dije, ¿qué dije? Y ya me dijeron lo que dije y dije, no puede decir, no puede ser. Entonces, pero bueno, contextualizan, por favor, estamos en México. Un mexicano fue a Argentina, entonces pues no. Llevé toda mi ineptitud, sí. Me dijeron que me querían igual, pero bueno. Estamos viéndonos allá. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Dice así la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El peligro de la soberbia es que nos impide sanar y nos impide avanzar. El peligro de la soberbia es de que es un pecado que nosotros muchas veces no vemos. En realidad es muy complicado que un soberbio se considere soberbio. ¿Por qué? Porque parte de la soberbia es de que uno no considera un error, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo voy a reconocer que soy soberbio, por favor? No soy soberbio. Es como aquella mujer, ¿no? Que creo que nos pasa a todos. Bueno, a mí me pasa, porque en mi casa hay mucho pecado, en las de ustedes no, pero que va bien enojada, ¿no? Y que yo le digo, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? ¿No? No se crean, sí me dice cuando está enojada, ¿verdad? Antes de que yo le diga, me lo dice. Pero el hecho pues es de que hay muchas mujeres así, ¿no? Que, ¿estás enojada? No. ¿O eres muy enojona? No soy enojona. ¿Quién te dice que soy enojona? Igual la soberbia. ¿Eres soberbio? No, yo no soy soberbio. Soy muy humilde. Es más, voy a escribir un libro, La humildad y cómo la conseguí. De tan humilde que soy, ¿verdad? Nos hace cargar heridas sin reconocerlas. Eso es la soberbia. Nos hace tropezar con el mismo error sin aprender del error. Eso es parte de la soberbia. Nos aleja de Dios porque no entendemos que Dios no le agrada al soberbio. En realidad Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Él bendice al humilde y exalta al humilde, pero Él rechaza por completo la soberbia. Entonces, cuando uno es soberbio, uno también está alejado precisamente de Dios, y muchas veces sin saberlo o sin sentirlo, porque así la soberbia es como un cáncer. No se nota, no se siente, pero cuando ya empieza a dar frutos, cuando empieza a dar signos y síntomas, entonces a veces es muy complicado. Puede ser que haya soberbia en nuestro corazón. La soberbia es como un veneno disfrazado que penetra en nuestra alma, en nuestro corazón,
en nuestra mente y que nos hace actuar pensando que nosotros estamos bien, caminando normal como cualquier ser humano en la tierra, pero en realidad hay algo de soberbia en nosotros que nos está haciendo daño, un daño increíble en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Por eso es un buen momento para ver, porque puede hacernos sentir muy hábiles. La soberbia y la altivez está disfrazada de logros personales, que son buenos, sí, pero quizá hay algo, una actitud en el corazón que es una línea muy delgada y que nosotros estamos permitiéndola en nuestro corazón. La soberbia entonces tiene 4 ideas que les voy a compartir, que no están en el boletín, pero se las voy a compartir, que son 4 ideas básicas de la soberbia que nosotros podemos experimentar. En primer lugar, hay que entender que la soberbia es un pecado. La soberbia es un pecado, ¿sí? Inclusive es uno de los 7 pecados capitales. La soberbia es el primer pecado registrado en la historia de la creación. El primer pecado registrado en la historia de la humanidad es la desobediencia. Porque Dios le mandó a Adán y a Eva que no comieran de un árbol y fueron y desobedecieron, ¿sí? Pero el primer pecado registrado en la creación misma, en todo el universo, en toda la historia del universo, registrado, es la soberbia. ¿Dónde? Con un ángel que estaba, querubín, protector, perfecto, hermoso, se parecía a mí, que era tan hermoso ese ángel, que cuando la misma creación, los ángeles lo veían, decían, no inventes, gloria a Dios, vean nomás qué cosas tan hermosas hace. O sea, glorificaban a Dios nada más por ver la belleza de Él. Oh, lucero de la mañana. Su soberbia, según Isaías y según Ezequiel, su soberbia de recibir tanta alabanza por su hermosura, lo llenó de orgullo, lo llenó de soberbia y lo hizo sentirse en el lugar de Dios. Y entonces él quiso usurpar el trono de Dios y quedarse con la gloria. ¿Por qué darla si yo la merezco? Entonces el primer pecado registrado en toda la historia del universo es precisamente, aún antes de que naciera el ser humano, aún antes de que estuviera este planeta, fue la soberbia, el orgullo, el quererse creer más de lo que uno es. Y ese es un grave pecado. Nos separa de Dios y también nos separa de las personas. ¿Por qué? Porque el soberbio no escucha consejos, el soberbio no acepta corrección, el soberbio nunca se equivoca, todo hace perfecto, todos los demás se equivocan, él es el único bueno, el único chido. Entonces, no digan chido porque se ve gacho, pero bueno, es el único que hace las cosas bien, correcto, como debe de ser, exige, es jefe. ¿Por qué? Porque él no se equivoca. Y nos aleja de Dios porque Dios en realidad aborrece la soberbia. A Dios le enoja la soberbia, que es precisamente el tercer punto. Hay Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la altivez. Eso dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la altivez o la arrogancia, ¿sí? Ese es el temor de Jehová. O sea, Dios dice aborrece la soberbia, aléjate de ella. Por eso dice ahí en Santiago 4:16 que Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde. Que en realidad Dios se agrada del humilde y Dios desprecia por completo al soberbio, al que es soberbio. Y la cuarta idea es de que es el camino contrario a la humildad. A poder recibir favores de Dios por la humildad misma que esta conlleva. Porque lo contrario del soberbio, ¿qué es? Humildad. Ser humilde, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo acerca de esto. La soberbia entonces es como una grieta en los cimientos de una construcción que no se notan, están escondidos, están abajo, ahí resisten un poquito, pero es una grieta considerable, peligrosa, que pasa el tiempo, pasan los años, los vientos, los microsismos, los macrosismos, y entonces comienza a abrirse más esa grieta y tarde o temprano esa edificación va a caer.
La soberbia es como inflar un globo, ¿no? Que un globo de látex así no le pasa nada cuando está flexible y está sin aire, pero uno lo empieza a inflar, y así la soberbia se infla, pero mientras más inflado, más imponente, más grande se ve, pero más frágil es, porque es más delgado. Mientras más se infla, más se estira, más se adelgaza, y con una plumilla o con algo truena, o con la misma presión del aire truena. Así es la soberbia. Nos vemos bien, aparentemente todo está muy bien, todo está en orden, todo está hermoso, todo está bonito, pero la soberbia es como esos cimientos con grietas, como ese globo inflado, ese látex debilitado. Así la soberbia, ¿sí? Al principio la soberbia parece pequeña, como cosa, no le hago caso, o sea, pues es algo nada más ahí, momentáneo, algo que pasa, no me doy cuenta, pero de repente ocasiona problemas graves. Y muchos hombres o mujeres han caído no por falta de talento, sino que han caído por el exceso de orgullo, por la soberbia misma. Y la Biblia nos advierte que nos lleva precisamente a la ruina, nos conduce a la ruina. La soberbia entonces es un enemigo silencioso que se esconde muchas veces en lo profundo del corazón, no nos damos cuenta, está presente, pero nosotros pensamos que no la tenemos porque el último que ve que tiene soberbia en el corazón es uno mismo. Y cuando uno le dice eres soberbia, pues no lo admite. ¿Por qué? Porque pues es soberbio. Entonces lo va albergando y de repente truena y nos lleva y nos conduce a la destrucción. Puede vestirse de autosuficiencia, puede vestirse de talento, puede vestirse de capacidades, puede vestirse de éxito, pero es una línea muy, 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 muy delgada, porque todas estas cosas que he dicho, de capacidad, de talento, de éxito, de autosuficiencia, no son malas en sí. Es más, Dios nos dice que seamos así, seguros. Pero hay una línea muy, pero muy delgada entre lo que es la autosuficiencia y caer en soberbia. Es una línea muy delgada. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo tener un título universitario? ¿Es malo tener un negocio? ¿Es malo trabajar en una empresa? ¿Es malo ser jefe? ¿Es malo estar en altas esferas políticas? No, no es malo. No es malo. Lo malo es cuando entonces tú miras tu título en la pared colgado y dices, qué bárbaro, qué bueno soy. Lo malo es cuando miras ahí el título y dices, qué bien que tengo este título. No, esto me va a dar seguridad en la vida. Y le va a dar alimento a mis hijos. Y entonces cambias tu confianza. Entonces es cuando tú dices, no inventes, lo hice, me esforcé y lo logré. ¿Y dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el mérito personal y el mérito de Dios? Esa línea delgada de esforzarte por hacer las cosas y lograrlas, y al último reconocerlas, es donde cabe la soberbia. Entonces es un buen momento para analizar nuestra propia vida y saber si en realidad estamos cayendo en actos de soberbia, o de verdad nos estamos esforzando y logrando cosas con la ayuda de Dios, y al final del cuentas nosotros poderle darle la gloria a Dios y decirle, todo lo que hice fue por ti. Y ser como Samuel, puso una piedra en Ebenezer y dijo, ¡pum!, hasta aquí me ayudó Jehová. Estos logros que hemos tenido, todo este avance, hasta aquí nos ha ayudado Dios. No fue la fuerza de mis manos, no fue mis capacidades, sino fue Dios con todo su poder obrando en mi vida. Entonces habría que ver cómo estamos nosotros. Puede vestirse de eso, pero en realidad podemos estarnos dando la gloria a nosotros. En sí la soberbia nos aleja de Dios. La soberbia nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en las cosas que mismo Dios nos ha dado. Empezamos a confiar en nuestras capacidades y dejamos de confiar precisamente en Dios. Porque nos hace creer inclusive que a Dios ya no lo necesitamos. Que ya estamos seguros. Estamos sanos, tenemos un buen trabajo, el dinero nos alcanza, estamos bien,
la familia está en armonía. Entonces como que empezamos a acomodarnos, ponernos muy cómodos de la vida y decimos, creo que ya no necesito a Dios, dejo de orar, dejo de depender de Dios. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque esos actos de soberbia en nuestro corazón, de inclusive no darle las gracias a Dios en las mañanas al levantarse y en las noches por toda la bendición y el cuidado que tuvo de nosotros, que son actos claves de soberbia en el corazón del ser humano y sobre todo el cristiano, ¿sí? De no orar cuando uno está haciendo las cosas, de no depender de Dios para esto. Yo les comentaba a los hermanos ahí en el primer servicio que antier el viernes tenía que ir a pagar un dinero, junté un dinero y fui al banco entonces hasta sacar el demás dinero que traía algo de dinero yo ahí porque tenía que ir a hacer un pago grandecillo. Entonces fui ahí, saqué lo demás del banco, completé ese dinero. Pero cuando yo salí del consultorio eran como las 9 de la noche y salí, iba en las callecitas y entonces al dar vuelta en el banco me prendió un código en el tablero diciéndome que tenía una llanta mal. Pero es que es diferente, porque cuando la trae baja me prende un tipo de código y cuando me prende uno que se llama ATM, entonces quiere decir cuidado porque la llanta se te puede salir o algo grave está pasando en una de tus llantas. Entonces yo le di la vuelta, no sentí nada en el carro, pero dije, algo grave pasó, no sé. Entonces yo me estacioné, ¿no? Me bajé corriendo, ya se me hacía tarde, no revisé el carro, me bajé corriendo y me fui ¿cómo se llama? Al banco, saqué lo demás del dinero y traía aquí las bolsas y me fui. Entonces cuando salí del banco era enfrente de un mercado, estaba todo solo, estaban unos cuates ahí sentados ahí como que de aquel lado, otros por acá, yo estaba solo. Gracias a Dios no había policías. No te creas así. Entonces estaba yo acá y yo dije, ¿qué onda conmigo? Me confié. Traigo un buen carro, no me va a dejar. Con mi carro me fuerte a 200, ¡fum! Me les voy. Pues sí, pero la llanta estaba mal. Entonces voy y veo la llanta y tenía un tornillote encajado y estaba pero completamente baja. O sea, quiere decir aguas, porque puede ser de que se te caiga una llanta o la llanta de plano esté ponchada y ya no la puedas rodar. ¿Sí? Entonces dije, bueno, pues hay que cambiarla. Pero volteo y dije, estoy solo. Traigo dinero en la bolsa. Me quité mi reloj, me lo puse en la bolsa. Mi celular también. Como si nadie me fuera a escolcar, ¿verdad? Dije, lo meto al carro. ¿Y si se llevan el carro? Con todas las cosas. Busqué por ahí una piedrita y dije, lo voy a meter bajo una piedrita que nadie me vea todo. Reloj, todo, anillo y todo ya. Si me agarran y me llevan y se quedan ahí las cosas. No, todo estaba yo acá, ¿no? Jamás se me ocurrió orar. ¿Cómo, pastor? Jamás. No se me ocurrió orar, hermanos. Perdón. Estoy confesando mis pecados. Aquí en público, ante las cámaras. Allá, todas partes del mundo. Estoy confesando un pecado. No oré. Dije, ni modo. Sé cambiar una llanta, ahorita lo hago. Saqué mi supergato. Había un bache, tuve que echar poquito el carro para atrás. Yo ahí sentado, casi me daba un calambre, ¿verdad? Y luego para aflojar los birlos. Y luego tenía un segurito, un candado, y esa llavecita la metí acá, y luego pues no podía. Entonces lo que hice fue pararme en la llavecita, que es una cosita así chiquita, y una palanquita, y se zafaba, y un montón de ruido, y yo nada más me agarraba la cabeza, y córrele, y no estaba yo. Dije, ¿qué voy a hacer? Le llamo a mi hermano, no, me va a decir que inútil ni una llanta. No. ¿Qué hago? Busca gordo, ¿verdad? Total que yo dije, bueno, pues ni modo, aquí, ahorita lo cambio rápido. Y estaba yo ahí, ¿no? Y ya, la cambié, todo muy bien, rápido, récord. Dije, no, de aquí directito con Checo Pérez a pedirle chamba. En menos de 5 minutos cambié esta llanta, ¿no? Cambié todo, todo, subí todo, rápido, todo lo subí, lo cerré, me metí al carro, y dije, de verdad se los digo, hermanos, cuando me senté en el carro dije, qué bárbaro, qué bueno soy para cambiar llantas. Qué rápido, nunca lo había hecho tan rápido. Claro, el miedo, ¿verdad? Me hizo andar, el miedo hace andar al burro, ¿no? Pero dije, bueno, está bien. Y ahí voy a la llantera, ¿no?
Bien orgulloso yo de que cambié una llanta, ¿no? Casi ni me ensucié las manos. Y ahí voy, unas cuadras por allá, busqué una llantera y ya llegué. Cuando llego, empiezan a quitar los birlos y todo. Y dice, préstame la llavecita para quitar el candado. La apreté otra vez, ¿no? Sí. Volví a sacar todo lo del carro. No estaba la mentada llavecita. No puedo romper ese candado, tendría que romper el candado. O sea, y ya no le va a servir las demás llantas. Ya no se van a poder quitar las llantas. ¿Tiene un duplicado? No. No sé dónde está. Oh, pues vuélvelas a poner. Déjame ir a donde se ponchó la llanta a ver si está tirada por ahí, ¿no? Y cuando iba de regreso, ahí sí oré. Dije, Señor, perdón. Voy a predicar sobre la soberbia el domingo y hoy estoy siendo un soberbio. Ni siquiera te consulté. Ni siquiera te di las gracias por haberme ayudado en esto, porque pensé que lo hice yo con mis capacidades. Perdóname de verdad. Y ahí voy y pongo las luces y digo, no, pues soberbiamente no estoy ciego, o sea, sí veo bien, nada más prendí las luces. ¿Es cierto? No veo bien, ¿verdad? Entonces andaba yo, ¿dónde está? Y prendía las luces y ahí al lado de la banqueta estaba tirado el candadito. Entonces yo la agarro y Señor, gracias, no sé qué. Y vámonos, ¿verdad? Otra vez. El hecho pues es de que hay cosas que son detalles que nos hacen pensar que somos suficientes, que no dependemos para nada de Dios y que se nos hace hasta una tontería pedirle a Dios ayuda. ¿Nos creemos tan buenos, tan capaces? Y estoy hablando de un detalle lelo. Pero que hay de toma de decisiones, que hay de situaciones, de actitudes en la familia, que hay de cuestiones difíciles en el trabajo, toma de decisiones con los hijos, con la esposa, en la casa, en la iglesia misma. Necesitamos de aprender a depender de Dios, saber que somos dependientes de Él, que sin Él no podemos hacer las cosas. Somos inútiles en muchas cosas. Ahora, claro, Dios nos da la capacidad, Dios nos ayuda, pero al fin y al cabo el que lo hace es Dios. El pensar que nosotros lo hacemos por nuestra propia capacidad es un acto de soberbia delante de Dios. Porque todo depende de Dios. Por eso dice ahí en Deuteronomio 8, del 11 al 14, Dios, hablando al pueblo de Israel, le dice, cuídate. Así le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre, que te hizo andar en el desierto, que hizo que tus sandalias no se desgastaran, que tu ropa no se desgastara, que te alimentó de maná, que te alimentó con codornices, que te dio agua de donde no había en el desierto. Cuídate de no olvidarte. Y dice en el 14, y no digas después, por la obra de mis manos he hecho esto. Cuídate, ¿no? Porque es un acto de soberbia. Dios nos trajo hasta aquí. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado cualidades. Dios nos ha cuidado, nos ha sustentado y toda la gloria es de Dios. Y nosotros no hemos hecho nada. Y hablando de la salvación, menos. ¿Quién pudo haberse salvado solo? Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice el versículo 9, no por obras, y lo aclara, no por obras para que nadie se soberbia, se gloríe. Porque si no en el cielo puro creído soberbio, nomás me gané el cielo. Qué bárbaro, qué bueno soy, me gané el cielo yo. Mis buenas obras me trajeron al cielo. Oye, ¿y que Cristo que vino? No. Son mejores mis buenas obras que el sacrificio de Jesús. Mira nomás qué grande blasfemia. Esa es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Fue la obra de Cristo. Bueno, yo tuve algo que ver, tuve un mérito. Mi mérito en mi salvación fue haber creído. ¿Qué tal si no hubiera querido? No hubiera sido salvo. ¿Y quién te dio la capacidad de creer? El Espíritu Santo hace la obra de convencer al ser humano de que hay pecado, que hay justicia y que hay juicio de parte de Dios. Al fin y al cabo, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y Él nos da la capacidad de creer. Porque Él quiso. Efesios capítulo 1 dice, nada más por el puro afecto de mi gloria. ¿Por qué lo hizo? Porque quise. Nada más.
Que no, que estaba guapo, que estaba bonito. No, que su peinado era de Dora. No. Así yo la quise. Como chilanga, así la quise. Perdón, Armando. El hecho pues es de que toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Y todo el mérito es de Dios. Cuídate. Dice, cuando comes, cuando te sacies, cuando edifiques buenas casas, dice Deuteronomio, cuídate de pensar que lo hiciste por tus propias fuerzas. Cuídate de pensar que yo no obré en ti. Cuídate, por favor. Así es que nos aleja de Dios porque nos atribuimos nosotros los méritos y los logros. Y volteamos y vemos las cosas y decimos, qué bueno soy, la verdad. Soy el chido, la verdad. Soy muy bueno. Me esforcé. Y yo a veces veo comentarios porque el americanista es soberbio, ¿sabían? Yo veo comentarios de cualquier equipo, también de las Chivas, pasa, o sea, hasta a nosotros nos pasa. Chistes de que ven ahí, oye, qué buen gol metiste. Sí, me esforcé toda la semana, estuve practicando estas chilenas y me salió ahorita que muy bien. Sí, pero todo esto es gracias al esfuerzo y el trabajo que he hecho en la semana. Y yo nada más estoy esperando que diga, gracias a Dios por lo menos, ¿no? Menciona a Dios y diga, gracias que me dio la capacidad de echarme esa chilena. Sí, la practicaste, sí, pero ¿quién te dio la capacidad de practicar? Sí, tienes un título universitario, ¿quién te dio la capacidad de tener ese título? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el dinero? ¿Quién te dio la misma vida? Todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. La soberbia nos aleja de Dios también porque pone nuestro yo en el trono que solo le pertenece a Dios. Y eso se llama, hermanos, idolatría del ego. Y según el Salmo 23 dice que no te harás ningún ídolo, ¿sí? Ningún ídolo o Dios ajeno delante de mí. Eso dice la Biblia. Entonces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios dioses. Y confundimos la capacidad que Dios mismo nos dio, ¿sí? Y nos gloriamos nosotros en lugar de glorificar a Dios. Acto de soberbia. Por eso digo que es una línea muy delgada en lo que es la autosuficiencia y la independencia, en realidad al grado de soberbia que nosotros podemos llegar a tener en nuestro corazón y que no nos damos cuenta. En realidad, la soberbia nos aleja de Dios porque impide la humildad necesaria para ser bendecidos por Dios. Por eso decía Santiago 4:6, que dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Sí? No seas soberbio, humíllate delante de Dios y Él te exaltará, dice la Biblia, cuando fuere tiempo. Dios entonces le encanta que lleguemos con un corazón contrito, humillado delante de Él, con la condición tal cual somos, delante de Él, y sin creernos más de lo que somos. Aquí no podemos engañar a Dios. Entonces llegar con Dios con un acto de humildad, y entonces Él nos va a bendecir. También la soberbia nos aleja de las demás personas, porque nos aísla, nos va destruyendo poco a poco, ¿sí? Toda relación sana va destruyendo esas relaciones con las personas, porque la verdad los soberbios caen gordos, ¿no? ¿Alguien tiene un amigo soberbio? Va a decir, sí, usted. Sí, usted. Aquel que nada más está hablando de uno, de yo hice, yo fui, yo traje, yo planté, yo quité, no, yo soy muy bueno en esto. O sea, la verdad, cansa ese tipo de pláticas, ¿no? No, pues cuando fui para acá, que cuando logré esto, cuando compré esto, cuando... Entonces es como que si fueran cosas muy superfluas, ¿verdad? No, pues es que yo cuando fui a Europa hice esto y yo digo, y amanecí tan preguntón yo en la mañana, la verdad, o sea, como que gracias, ¿verdad? Qué bueno que... Pero el hecho pues es de que una cosa es querer compartir mis logros y otra cosa es hablar de más de mis logros. Hay maneras, ¿no? Hay formas de darle la gloria a Dios por las cosas y las bendiciones que nos dio. Rompe la capacidad de escuchar también y de aprender, por eso también rompe las relaciones, porque el soberbio, como dijimos, nunca se equivoca. Siempre tiene la razón.
O sea, tiene una enfermedad en el corazón de tener la razón siempre. Es un controlador. No se le puede salir nada de control. Yo creo que todos los que estamos aquí y allá en casa tenemos algo de esto, ¿no? ¿Algún testimonio? Todos, o sea, no se me sale nada de control. Yo no me puedo equivocar. Yo no me equivoco. Tú eres el del error. No reconoce los errores. Pues ¿cuál error? Yo soy perfecto. ¿Cómo puede haber un error en mí? Todo quieren controlar. Siempre tener la razón. Por ende no necesita consejos. Siempre está para dar consejos, no para recibir. Nunca tiene necesidad de nada. ¿Quieres que ore por ti por algo? No. Soy el apóstol Pablo. Andando. Yo no tengo ninguna necesidad, ninguna tentación, nada. Yo estoy bien con Dios. O sea, no sé, estoy abajito de Jesús. Tengo problemas, ¿verdad? Entonces ellos tienden a menospreciar a los demás, tratar mal a los demás, sentirte superior de los demás, hablarles con desprecio, hablarles de manera tajante, con orgullo, inutilizarlos, criticarlos y entonces meterse en la vida de los demás, ¿no? No sé, tú compraste un carro, último modelo, yo voy a traer otro último modelo, pero europeo. Envidiosos, salen de su casa y ven que el vecino trae unos nuevos tenis. No, yo me voy a comprar otros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la soberbia no te dejan dar. O sea, tienes que ser mejor que el otro. Tienes que tener más que el otro. O sea, si no, no estás a gusto. Entonces eso rompe, la verdad, las relaciones y nos separa también de los demás. Dice ahí en el Proverbios 12:15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sí? O sea, uno piensa que está bien. Ese es el soberbio, el necio. Piensa que está bien. ¿Sí? Mas el que aborrece el consejo, es el que obedece el consejo, no aborrece. El que obedece el consejo es sabio. Pero el soberbio no recibe consejos. ¿Por qué? Porque el soberbio no se equivoca. Y cuando uno le da un consejo a un soberbio, dice: la neta no. Yo creo que no. Entonces yo antes decía, los consejos son ¿para qué? ¿Para escucharse o para obedecerse? Los consejos son para obedecerse, dicen los proverbios. Son para obedecerse los consejos. No son una orden. Sí, no son una orden. Pero si es un consejo sabio, un consejo bueno, es como Dios hablando como una orden. Y se tiene que obedecer un consejo. Vemos el ejemplo de Roboam, ¿no? ¿Saben quién fue Roboam, no? ¿Quién fue Roboam? Roboam fue hijo de Salomón. Salomón estaba, reinando sobre todo Israel. Fue el último rey que reinó sobre todo Israel, sobre toda la nación. Ahí se dividió, pero ¿cómo se dividió el reino? Salomón dejó a su hijo Roboam. Pero Salomón en sus últimos años ya fue un mal rey. Él empezó a oprimir y a presionar a mucho el pueblo con impuestos, con trabajos, con mal sueldo, con muchas cosas que el pueblo estaba sufriendo, ya el último con Salomón. Llega Roboam y entonces llega otro hombre que se llama Jeroboam, y Jeroboam junta a un grupo de gente de las tribus de Israel, unos representantes de cada tribu, van con Roboam y le dicen: oye, tu papá nos oprimía mucho. Tu papá en realidad era malo con nosotros en esto. Entonces, aligera la carga y nosotros te vamos a servir. Te vamos a reconocer como el rey, pero aligera la carga. Entonces Roboam dice: vengan en 3 días, por favor, necesito consejo. Hasta ahí todos estamos muy bien. Se va con los sabios, con los consejeros del rey, que eran ancianos, y le dicen: mira, si tú quitas las cargas que tu papá ejercía sobre el pueblo y los tratas bien, vas a tener al pueblo en tus manos. Y te van a adorar, te van a querer. Entonces, hazlo. Aligera la carga, hombre, no pasa nada y gánate al pueblo. Perfecto, consejo número 1. Consejo número 2. Se va con los jóvenes, con sus cuates, sus cuadernos. Los niños, ¿cómo se llaman? Los juniors,
Los ninis, los nai, los juniors, ¿no? Va, ¿qué onda, carnal? Es que esto, el pueblo me dice esto. No. Dile al pueblo esto. El dedo más delgado, más grueso de mi papá es como si fuera uno de mis lomos. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, si mi papá les pidió 10, yo les voy a pedir 1000. Y yo voy a hacer más pesada la carga y más duro con ustedes. Y pónganse a trabajar, flojos, órale, váyanse a trabajar. Y no. Entonces Jeroboam, ¿qué hizo? Se alejó. Y después de eso, hizo un complot y dividió el reino. Roboam se queda con 1,5 tribus. Y Jeroboam se va con 10 tribus y media. O sea, la mayor parte se fue para Jeroboam en el reino del norte. Y en el reino del sur, Roboam se queda nada más con Judá y con medio tribu de Benjamín. Y se divide el reino. Bonito consejo, ¿verdad? Así es la soberbia. O sea, la soberbia no acepta consejo, y el consejo que aceptan pierde la capacidad de escuchar, pues. Parte de la soberbia. Consejo demasiado soberbio. Rompe también la relación con los demás porque produce conflictos y divisiones. Porque normalmente la persona soberbia es muy, pero muy problemática. Como no se equivoca, todo ve mal, negativo, hasta el sol le ve manchas. Todo así, ve siempre el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. No es optimista, todo está mal. Todo haces mal y tiende a ser problemática la persona. O sea, la verdad, higadito, piedrita en el zapato y piedrita clavito, que duele más, ¿no? O sea, de esos que dicen, ya por favor, cállenla. O sea, calle, ya cállenla la vieja. ¿Eh? O sea, ya, por favor, no sea tan problemático. Y el otro, no, me ahorcó. No, ya, por favor, cálmese. O sea, de cualquier cosita hacen un argüende. ¿Por qué? Porque pues, no busca la paz, no concilia, no cree en las personas, no confía en nadie, se cree el único merecedor de las cosas. Es el clásico niño chiqueado de casa que cuando sale al exterior piensa que todo lo tienen que chiquear. Todos le tienen que dar todo porque él se siente merecedor de todas las cosas. Sus papás le dieron todo y él se siente que todos le deben dar todo. Y cuando sale al mundo de la realidad, gracias por participar. ¿Algún testimonio? Porque sucede, ¿no? Produce conflictos, nada ve bien. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia producirá contiendas. Eso dice, Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia producirá contiendas. Siempre te vas a estar peleando con medio mundo. ¿Por qué? Porque tú estás bien y todos están mal. Solamente tú puedes estar bien. No hay error en ti, no te puedes equivocar. Es más, no hay equivocación en ti. Y entonces produce celos. Como Saúl, ¿no? Con David. Llegan después de la batalla, van caminando, van entrando. Y entonces el rey Saúl, pues es el rey, ¿no? El rey, el soberano de Israel. Entonces llegan las mujeres y empiezan a cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y empiezan a alabar a David y a reconocer a David. Y entonces la soberbia del rey, de que yo soy el rey, le hizo tener envidia de David y querer matar a David. Acomodó el lugar y perseguir a David y odiar a David. Y conocemos la historia, ¿no? Pero eso produce precisamente la soberbia. La soberbia también nos aleja de los demás porque entonces también impide las relaciones genuinas. Porque tú no puedes tener más que yo. Entonces empieza a haber muchas pláticas superfluas. Empieza a haber una relación muy superflua como una competencia envidiosa en la relación de amistad, que la verdad cae gordo y hace que la persona se alejen y que normalmente queden solos, ¿no? Las apariencias, la superioridad con el otro, todo esto genera barreras emocionales en las relaciones que en realidad lo que hace es destruir amistades, destruir familias y por ende también se pueden destruir inclusive iglesias. Por eso no pasa aquí, ¿verdad, hermanos? Nadie, ¿verdad? ¿Algún testimonio? ¿Alguien se puede quejar? No, perfecto.
Continuamos. Pero dice aquí que está el ejemplo de Jesús, pues. Dice aquí en Juan 13, 1 al 17, que Jesús llega, porque acuérdense que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, había los caminos, estaban de pura tierra, no había pavimento ni nada de eso, no teníamos zapatos, sino que eran chanclas, no eran sandalias. Entonces había polvo, el sudor de la piel de la planta con el polvo, hacían como una mezcla sabrosona ahí entre los dedos, metidos entre las uñas, entre el hongo. No había unesia, tampoco había unesia. Entonces todo eso estaba ahí, el talón agrietado, el ojo de pescado, todo el juanetón, ¿verdad? Cayote. Entonces ahí llegaban así con los pies todos asquerosos. Y entonces una característica de la persona hospedadora era lavarle los pies. Era un acto de humildad y de servicio. Entonces llegan los apóstoles de una gran caminata, todos a una casa. Cuando llegan, Jesús agarra una tinaja, agarra un baldecito, agarra una toallita. Muchachos, fórmense por ahí, quítense las chanclas que les voy a lavar sus pies. Y empieza a lavarle los pies a los discípulos, a los apóstoles. Cuando llega con Pedro, Pedro le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, qué humillación. Y Jesús estaba mostrando un acto de servicio y de humildad. Dios mismo, que se humilló, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Se despojó a sí mismo y se humilló tomando forma, o sea, siendo humano, pues. ¿Sí? Hasta hacerse humano. Dios se despoja de ser Dios para poder llegar a ser humano sin dejar de ser Dios, pero tener la humanidad. Eso ya es una humillación de por sí. Y después de eso, se humilla a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro le dice: no, Señor, tú no lo vas a hacer. ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Y entonces le dice Jesús: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces voltea y le dice: no, Señor, entonces lávame hasta la cabeza, todo el cuerpo. O sea, si es así, pues échale la axila y a todo, ¿verdad? Lávame. Y el hecho pues es de que mostró un acto de humildad. Jesús, Dios mismo, mostrándonos y enseñándonos un acto de humildad. Un acto de no tener soberbia es aquel que sirve a los demás. Y sirve a los demás no por quererse notar o por querer sobresalir, sino sirve a los demás en humildad. Y Dios, que es omnisciente, que conoce el corazón y las intenciones de las personas, sopesa y ve y evalúa el corazón de esa persona. Si alguien está, de repente, como comentaba, de repente fuimos a Hogar Camino y Amor, fuimos a una colonia, no sé si lo recuerdan. Nuestra meta era alimentar a 1,000 personas en esa ocasión, ¿sí? Hicimos como 4,000 tacos, agua, jarras, todo, hieleras. Estuvimos en una institución y luego en otra, y luego llevamos por las calles que eran, pues no había ni siquiera calle, eran casas de cartón, tocando. ¿Cuántos viven aquí? No, pues que 8, sale 8 esposas, más aparte los hijos. Entonces bajamos y pues ahí van los platos y los platos, un montón. ¿Se acuerdan de esa vez, no? Entonces el hecho, cuando alimentamos a todos esos, la persona con la que me asocié, que es un amigo mío de otra AC, me dice: no, mi Omar, espérate, ahí vienen aquellos desgraciados, hay que tener cuidado. ¿Quiénes esos? Unas camionetas que venían, camionetonas. Tenemos que tener cuidado. ¿De qué o qué? Y ya me platica. Esos cuates son supuestamente cristianos, misioneros, y no sé ni de dónde, pero me han llegado a mí a cosas que estamos haciendo como ahorita. Llegan conmigo, ¿les ayudamos? Sí, pues si quieren cargar algo, no sé, o en qué. No, pues aquí estamos, nosotros somos cristianos, estamos con ustedes, les ayudamos. Y se bajan un montón de güeritos, güeritas y todo acá, pues gente muy nice, y ya con su uniforme, sus playeritas, sus lonas. Agarran al niño más mocoso, más mugriento, más greñudo, y se lo ponen aquí, póngale, y se lo toman aquí, y le dan taquito, y ponen una pancarta atrás, así que dice ministerio no sé qué en inglés, pum, todo acá, y de repente, pum, y ya, ay, qué asquito tu taco, órale, vámonos. Y se van, y publican esas fotos, diciendo: en tal colonia, no voy a decir la colonia porque ustedes la conocen, tal colonia,
de Guadalajara nosotros hicimos este evento. Ofréndennos, por favor. Dennos dinero. Esa es la soberbia, colgarse inclusive de cosas así. Eso no es servir, eso es robar, eso es engañar. Clásico misionero que se va a África y agarra al niñito y para tomarse nomás la foto para sacar dinero de iglesias importantes. Jesús no lo hizo así. Jesús sirvió. Jesús en realidad se humilló. Y la soberbia, queridos hermanos, es servir al otro. Pero servirlo con un corazón orgulloso, eso es soberbia. Hacer las cosas por lucirse, eso es soberbia. Sí, servir, eso es soberbia. ¿Se puede servir con soberbia? Sí. Pero servir con humildad es servir de manera desinteresada al otro. Eso es servir con humildad. Y ese es el corazón que agrada a Dios. Eso es humillarse. Es ensuciarse las manos. Aprender a hacerlo y hacerlo de corazón. No para que diga el otro, no, véanme lo que estoy haciendo. No. Oculto, tranquilo. No lo tienes que notar, nadie se tiene que dar cuenta. Bien dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Tranquilo, o sea, Dios ve el corazón. Mateo 6, Jesús enseñando sobre la oración, sobre la ofrenda, decía: aquel que se pone a orar en una esquina, dando un campanazo, vean que voy a orar, y esa es su oración dominguera, en público, no tiene mérito. Si vas a orar, métete en lo aposento, cierra tu puerta y ora en lo secreto. Y mi Padre que te ve en lo secreto, te va a ¿qué? En público. ¿Sí? Y vas a traer tu ofrenda, que no sé, vean cuánto voy a dar, hermanos. Vean mi sobre, más aquí te dice ofrenda para misiones tanto y tanto de diezmo, tanto para la construcción del templo. Ya nomás, hasta para el pastor le va a alcanzar. Vean todos. Por algo ya ni siquiera hay tiempo de ofrenda aquí. ¿Se han dado cuenta que ya no hay tiempo de ofrenda aquí en la iglesia, aquí en los cultos? Ahí están los alfolí, cada quien ponga lo que quiera cuando quiera, si quiere. Ella sabe lo que es. Y el 10% es de Dios. Y aparte, ofrenda generosa. Si tiene una promesa a Dios, déla. Si tiene una primicia, déla al Señor. No se la vamos a estar exigiendo, pero délo. Ahí, nadie lo ve. Nadie, no hay fotos ahí que estén, no, las cámaras no llegan ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que Dios es el Dios de lo secreto. No tenemos que estar aquí al frente haciendo algarabía. No, luciéndonos. Hay que servir desde tras bambalinas. Eso se llama servir con humildad. Y necesitamos aprender humildad. Entender que si nosotros somos soberbios, entonces nos va a conducir a la ruina. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la bendición de Dios. Porque nos tropezaremos en nuestros mismos errores o nuestros propios errores. Porque nos quedaremos solos, sin personas que estén a nuestro lado. Porque en realidad le caeremos mal a los demás. Porque este cuate es bien creído y nunca se equivoca. Y solo yo tengo errores. No sé, tengo como una sensación que cuando estoy con él me siento menos. ¿Será que así lo hace sentir al pobre? Te opones a las bendiciones de Dios. Provocamos la oposición de Dios en nuestras vidas. Y entonces tenemos un grave problema. Lo que tenemos que hacer entonces ahorita es, pues, aprender a darle la gloria a Dios de las cosas que Dios nos ha dado. Reconocer que Dios nos las ha dado y que nosotros no nos las hemos ganado. Reconocer que podemos tener errores. Claro que los tenemos. Y tenemos que dejar de ver los errores de los demás y sentirnos superiores a los demás. Tenemos que aprender de la historia que está ahí en ¿cómo se llama? En Daniel capítulo 4 con el rey Nabucodonosor.
El rey Nabucodonosor estaba ahí, salió en su palacio, los balcones de su palacio, vio los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 8 maravillas del mundo antiguo, vio la inmensa ciudad de Babilonia y dijo: oh Babilonia tan grande, y cómo te he creado yo con la fuerza de mi poder. Y todavía Dios manda al profeta y le dice: tranquilo, no te creas más. O sea, te crees mucho, pareces argentino. Tranquilo, o sea, la verdad, no fuiste tú, fue Dios. No escucha el consejo, por característica del soberbio. No escucha el consejo, no lo obedece. Vuelve a salir otra vez al balcón y dice: oh gran Babilonia, tan hermosa, creada con la fuerza de mi poder. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice qué pasó? Perdió la razón. Se quedó como una bestia, dice la Biblia, como un animal. Comía como los bueyes, como las vacas pasto. Le creció el cabello como un animal. Y del trono al establo. Por un tiempo, buen tiempo. Perdió el trono, perdió todo. Dios lo humilló y lo hizo ser como una bestia. Órale pues, ¿tú crees todo? La fuerza de tu poder. Ahí está la fuerza de tu poder. A ver si es cierto. Y dice la Biblia ahí en Daniel capítulo 4 que él entonces, en un momento de lucidez, porque perdió la razón pero tuvo momentos de lucidez, en el momento de lucidez Dios le permitió a Nabucodonosor reconocer a Dios. Y dijo: Señor, perdóname, porque he pensado que por mis fuerzas he hecho las cosas. Las has hecho tú, y tú eres el único Dios verdadero y digno de ser adorado. Tú eres el Dios que has hecho todas las cosas posibles. Y entonces dice la Biblia que Dios entonces le recobró la razón. Y no nada más eso, le dio la posición otra vez de rey y lo regresó al trono. Y él entonces, ya estando en el poder otra vez, estando al frente, vuelve a salir a ver los jardines colgantes, vuelve a salir todo y le da la gloria a Dios. Y les dice a todo el imperio babilónico: el único Dios digno de ser adorado es el Dios de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero. Y le dio la gloria a Dios. Entonces Dios lo restituyó. Creo que tenemos que aprender mucho de esto. La casa que tienes, el carro que tienes, la familia que tienes, los zapatos que tienes, todo, aún el taco de frijoles que te comiste en la mañana, que por cierto estaban bien ricos, todo es para darle la gloria a Dios y reconocer que todo viene de su mano. Y decirle: Señor, gracias, porque de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por estas capacidades que me has dado. Gracias por la oportunidad que me das de servirte. Gracias, Señor. Y por gratitud hacer las cosas. Y por amor a Dios, en humildad. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, que yo sé que esta es viva y eficaz. Y yo sé, Señor, que penetra nuestra alma, discierne nuestras intenciones del corazón, Señor. Que no regrese a ti vacía, Padre, por favor. Espíritu Santo, te pido que en el nombre de Jesús obres en el corazón de mis hermanos, aquí y en casa, Señor. Y que en este momento levantemos una oración a ti de perdón, de suplicarte perdón, Señor, porque hemos sido soberbios muchas veces. Hemos tenido actitudes soberbias, hemos caído en esos peligros, Señor, y quizás estamos viviendo esas consecuencias. Danos humildad, Señor. Ayúdanos a vivir humildes delante de ti y hacerlo por las buenas, Padre, porque al fin y al cabo tú nos doblegarás. Por eso dice tu palabra que toda rodilla será doblada. Y vamos a reconocer que Jesús es Dios. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas de manera voluntaria, a ir de manera voluntaria cuando ya nos has ordenado, a hacer de manera voluntaria porque ya nos lo has pedido, a dejar de manera voluntaria, Señor, para que no sea arrebatado en nuestras manos y nos duela. Ayúdanos a ceder, Señor, de manera voluntaria y no ser obligados a ceder.
Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que ahorita que tenemos oportunidad, quitemos ese pecado de soberbia, Señor, que conlleva otros pecados más, como ocultar pecados, Señor, pecados que nadie ve, son pecados ocultos, pero Señor, tú sí los ves. Son ocultos a las personas, pero son visibles a ti. No te podemos engañar, Señor, no podemos huir de tu presencia. Así es que soberbia, Señor, es albergar ese pecado, resguardarlo, abrazarlo en lugar de soltarlo. Pensar que no nos equivocamos, criticar al otro, Señor, murmurar de otro, decir que mal hacen las cosas otro, Señor. Es tan fácil murmurar y juzgar, cuando, Padre Santo, es un mero acto de soberbia. Quizá no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Espíritu Santo, por favor, redarguye el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a hacer algo práctico en nuestras vidas y a tener humildad. Te ruego, Padre, que entonces tú nos bendigas y que, Padre Santo, tu palabra sea viva en nuestras vidas. Te lo ruego, Padre, te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.